Dios los bendiga, nos alegra mucho que sea parte del programa Punto de Reflexión. Gracias por estos espacios que nos permite el canal para poder compartir con toda la audiencia. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión en esta serie que estamos trabajando, cómo estudiar la Biblia. Ya con nosotros el invitado, el pastor Marvin Juárez, que nos va a desarrollar la segunda parte del tema el contexto bíblico como parte de esta serie. Estuvimos hablando en el programa anterior acerca del contexto cultural. Muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia tomando el punto de partida nuestra cultura, que somos guatemaltecos, y olvidamos que la escritura tiene diferentes contextos: cultura, política, lingüístico, geográfico y educativo, entre otros contextos. Así que todos bienvenidos, porque vamos a trabajar textos puramente de la Biblia que los hemos sacado del contexto y los vamos a ubicar en el contexto correcto para una buena interpretación. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Ya con nosotros el pastor Marvin Juárez. Bienvenido al programa. Qué gusto tenerte una vez más en esta segunda parte del contexto bíblico como parte de la serie Cómo estudiar la Biblia. Gracias, pastor Coronado. Es un privilegio compartir con esta audiencia de Punto de Reflexión y anhelamos que lo que estamos haciendo acá pueda ayudar a la gente a entender la Biblia cada vez más. A veces hemos escuchado textos bíblicos que su aplicación no tiene nada que ver con el mensaje céntrico de muchos textos de la Biblia. Puede ser que lo escuchemos de algún pastor renombrado, porque lo consideramos, mejor dicho, como nuestro pastor, nuestro líder. Y entonces uno, en vez de ir a investigar, uno dice como él lo dijo. Entonces yo creo esa aplicación práctica de la Biblia. Sí, por ejemplo, hay cosas que pueden no ser malas y pueden tener cierta aplicación a lo que explicamos, pero que no es el contexto en el que se dijo. Y cuando hablamos de contexto, tenemos que tomar también el punto de partida, pastor, el primer siglo, porque ahí se desarrolló el Nuevo Testamento. Estuvimos explicando esa parte en el programa anterior, porque el error que cometemos para la aplicación es tomar en cuenta nuestro contexto. Entonces, cuando hacemos eso, en vez de hacer una exégesis, hacemos una eisegesis, porque en vez de ir al primer siglo a través de la Biblia y extraer para nuestro tiempo lo que ella dice, lo que hacemos es que de aquí le metemos a ella. Forzamos. Exacto, forzamos y dice lo que queremos que diga, más no lo que ella enseña. Por ejemplo, el contexto político, en esa época entendemos que los romanos eran los que gobernaban en esa época. Y también uno tiene que ahondar en ese tema para conocer especialmente cómo se movió nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo, y en donde lingüísticamente el griego era el que gobernaba. O sea, habían varias culturas y que de alguna manera uno tiene que conocerlas para conocer cómo el Señor Jesucristo se desarrolló en esos contextos. Por ejemplo, en el libro Más que un rabino, el historiador César Vidal dice, por ejemplo, él explica: yo había escuchado que cuando tomaron a Cristo y lo sentenciaron, el gobierno romano se había tirado 15, digamos, todas las reglas, toda la legislación se la había tirado. Sin embargo, César Vidal explica que había un como decreto en el que se podían hacer sentencias cortas. De tal manera que las explicaciones culturales de que la legislación romana establecía 15 días de juicio y que con Jesús fueron horas, dice todos los historiadores, se violentó sus derechos. Sí, y dice César Vidal que no, porque habían decretos particulares para casos especiales en que la sentencia podía ser en horas. En pocas palabras, al Señor Jesucristo lo juzgaron bajo un contexto político y respaldo legal. Exactamente, o sea que no se violentaron las reglas del derecho romano, solo que habían casos especiales y el de él incluía esa parte. Sí. Hablando acerca de las leyes romanas, cuando azotaron al apóstol Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, como lo cuenta el historiador Lucas y evangelista, menciona que cuando Pablo externó que era un ciudadano romano, tuvieron temor porque los habían azotado inmediatamente por predicar el evangelio.
Porque la ley decía que no se puede juzgar a alguien si primero no se le escucha. Exactamente. Entonces, cuando Pablo les dice que era un ciudadano romano, ellos se afligieron porque estaban infringiendo una ley. Lo que pasa es que a veces uno piensa que cuando se habla, por ejemplo, de Roma, aunque había una cuestión sangrienta, porque según algunos mencionan que la historia más sangrienta era con los romanos. A ellos les gustaba los espectáculos de sangre, ¿cómo se le llamaba en el circo romano? Digamos que los gladiadores, los leones. Películas que hemos visto. Entonces a la gente le gustaba ver sangre. Pero habían leyes que sí, ellos se regían como parte de procesos judiciales. Por ejemplo, un historiador dice que los romanos crucificaban 5,000 personas cada 3 meses. 5,000. Cada 3 meses. Wow. O sea que de alguna manera era la muerte como más común, más cruel, más sangrienta y más vergonzosa. Ahora, ¿qué hace que el sacrificio de Cristo o la crucifixión de Cristo, por lo que mencionás, haga diferente en ese contexto de las crucifixiones? Número 1, él estaba muriendo injustamente. O sea, todos los demás casos eran muertes merecidas. Aún los que estaban siendo crucificados con Cristo en ese momento. Por eso es que uno de ellos dice, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Pero él, ¿qué mal ha hecho? Imagínate qué gracia reflejaba el Señor Jesucristo. O sea, su rostro, aunque estaba desfigurado, pero que alguien que estaba a la par de él, me imagino yo que se escuchaba acerca del Señor Jesucristo, que él pudo decir eso, nosotros justamente. No, y algo que me gustaría meter una acotación ahí es que vos, por ejemplo, y yo venimos y podemos confiar en alguien que está en una mejor condición que nosotros. Pero alguien que está en una condición igual, por eso la fe que yo admiro es la de este ladrón, porque confió en otro que estaba en la misma condición y aún así le cree. Sí. Bueno, entonces sería una que murió injustamente. Sí, porque al final él no hizo nada. Ahora, desde la perspectiva de Dios, su muerte es expiatoria. Exactamente. O sea, hablando bíblicamente, proféticamente y teológicamente, sabemos que es un cumplimiento del amor de Dios hacia la humanidad. Ahora, el otro punto que estamos hablando con el contexto político, de leyes, de cómo se llevaban a cabo las ejecuciones, quiere decir entonces cuando el Señor Jesucristo no se desclavó, porque los líderes cuando pasaban y lo observaban, meneaban la cabeza, a otro salvó, ni a él mismo se puede salvar, desclávate de ahí, vamos a creer. Quiere decir que él murió con una muerte común y corriente y en donde todo el mundo posiblemente dijo un crucificado más, como que un profeta más. Exactamente, porque al final no eran los primeros crucificados que hacían los romanos. Estaban acostumbrados, la sociedad estaba acostumbrada a ver, lo que era diferente era que una persona que había hecho tanto bien estuviese muriendo en una cruz. Y me imagino yo, Pastor Juárez, también que lo que hace diferente la crucifixión en el contexto de muchas crucifixiones que habían en esa época fue la resurrección. Definitivamente, nadie más resucitó. Entonces notamos esos contextos políticos, ¿verdad? En donde era muy importante. Lo lingüístico también es importante resaltarlo. Y entonces uno dice, ¿por qué el griego influyó tanto si políticamente eran los romanos? Sí, lo que sucede es de que el griego koiné era una lengua muy exacta para la transmisión. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús el arameo era como la lengua materna, digámoslo así. ¿Él predicó en arameo? Él hablaba arameo. Por eso encontramos talita kumi, Eli, Eli, lama sabactani, son palabras arameas. Pero el griego koiné venía 5 años antes de Cristo y se habló 5 años después. Y es una lengua que venía obviamente del imperio griego, pero que es una lengua muy exacta en la transmisión de una enseñanza o de contenido. Y obviamente los escritores de la Biblia, Dios permitió que nos quedara muy claro el mensaje, ¿verdad? Muy claro, y por eso es de que Dios permite que se escriba en griego el Nuevo Testamento. Y aparte también, hablando acerca de contextos, en la que Dios nos permite estos espacios para seguir indagando con los diferentes contextos, tenemos el geográfico también. Sí, es importante esa parte porque, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, dice, descendía un hombre de Jericó a Jerusalén y tal cosa. Eso significa que si vas a Israel y vas de Jericó a Jerusalén, vas a descender. Sí, pues. O sea que no es un invento esa parte. Es una realidad que es una bajada. La geografía es importante porque nos ubica lugares, nos ubica los momentos donde Cristo dijo. Por ejemplo, el mar de Galilea, pues ahí está. Exacto. Y el ministerio de Jesucristo se desarrolló
en muchos lugares que estaban a las orillas del mar de Galilea. Las tempestades, ¿verdad? El clima. Entonces creo que esta parte es necesario, Pastor Juárez, que las ubiquemos. Y para ello, por ejemplo, hay libros. Sí. Yo me leí un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos. Eso es recomendable. Así es. Como también en internet podemos encontrar fuentes que nos pueden ayudar. Yo creo que este material es importante que lo utilicemos para fortalecer nuestro conocimiento en cuanto a la cultura y los contextos que estamos hablando. Sí, porque acordemos que los libros nos acercan la información, nos la resumen y de alguna manera nos facilitan el entendimiento de un pasaje. Exactamente. Pues vamos a indagar con uno de los textos de la palabra de Dios. Recordemos de que yo le hacía la pregunta a Marvin, al pastor Marvin, con relación al texto puro. ¿Por qué muchas veces sacamos de contexto algo que Dios nos dijo? Y a veces cometemos ese error. Aún citamos versículos bíblicos que ni siquiera están en la palabra, ¿va? O sea, pensando que son bíblicos. Por ejemplo, ¿verdad? El que mañanea, ¿verdad? El que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Hay ciertos segmentos que hablan, que se asemejan a esa frase, pero no está en la palabra. Exacto. Entonces, ¿por qué se cae muchas veces en ese error? Lo que pasa es de que muchas veces nosotros caemos en la repetición de lo que alguien dijo. Y no tenemos nosotros, por ejemplo, la capacidad de hacer una investigación personal y de hacernos... Hay preguntas lógicas, por ejemplo, ¿verdad? Que no es el tema ahorita del pasaje que queremos mencionar, pero, por ejemplo... la idea que nos da la Biblia cuando nosotros la leemos es de que Jesús nació y que a los pocos días o semanas los magos llegaron a visitarlo. Esa es la idea. Esa es la idea que se nos da. Pero cuando nosotros nos detenemos bien en el texto, de los niños que mandó matar Herodes, ¿de cuántos años cubría ese periodo? Menores de 2 años. Menores de 2 años. Eso implica que los magos no llegaron a los 5 días, a las 2 semanas de que Jesús nació. Llegaron un poquito más tardado, porque si no el margen de años para matar a los varones hubiese sido menos. Y la otra cuestión es que encontraron al Señor Jesucristo en una casa y ya no en el pesebre o en el corral. En el mesón, exacto. Entonces son detallitos que cuando uno lee tiene que tomar muy en cuenta. Vamos a ir al texto puro entonces. Y vamos a analizar el contexto de estos pasajes de la Biblia. Voy a mencionar, nos va a quedar tiempo para dar una introducción. Juan capítulo 10, verso 10, muy conocido ese pasaje. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese pasaje es bien conocido. Pero esa palabra ladrón regularmente la aplicamos para el diablo. Para el diablo, porque siempre hacemos la comparación. Cristo, el diablo, ¿verdad? Pero realmente, si leemos nosotros Juan capítulo 9, habla del ciego de nacimiento. Y le empiezan a indagar cómo recibió la vista. Al final Jesús tiene un encuentro con los fariseos y les dice, ustedes son ciegos. Si hubieran dicho que son ciegos, entonces les hubiésemos podido ayudar. Pero como ustedes dicen que no lo son, entonces el pecado está en ustedes. Y ya en el capítulo 10 dice, de cierto, digo que el que no entra por la puerta de redil de las ovejas es ladrón y salteador. El diálogo sigue. El diálogo sigue. Y en el versículo 6 dice que ellos no entendieron lo que les decía, porque lo que estaba haciendo era una acusación hacia ellos. Entonces en el 7 dice, volvió pues a decirlo. O sea, le repitió como 2 o 3 veces. Entonces al final la pregunta es, ¿el ladrón de Juan 10:10 es Satanás o quiénes son? Porque el versículo 11 y 12 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Lo vamos a dejar ahí en la incógnita, porque después del corte venimos para explicar esa parte. Quédese con nosotros, por favor. Amigos TV. De regreso al programa Punto de Reflexión, estamos trabajando la serie Cómo estudiar la Biblia y hoy estamos abordando la segunda parte del tema, el contexto bíblico. Antes del corte, el pastor Marvin nos narró el contexto, que es el capítulo 9 de Juan capítulo 10, verso 10, de cómo el diálogo de Jesucristo ante la sanidad evidente de un ciego, los fariseos no creen, y entonces el Señor empieza a tener un diálogo. Tanto así, pastor Marvin, que los discípulos no le creyeron. Y al final entonces el Señor sigue explicando y entonces acuña el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor Juárez dijo, el ladrón, ¿a quién representa? ¿Al diablo o a quién? Bueno, veamos ahí, por ejemplo, en el versículo, en Juan capítulo 10, versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. O sea, en otras palabras, le está dando, como diríamos en buen chapín, una pedrada a los fariseos. Sí. Les está diciendo, ustedes son los ladrones porque estaban antes que yo viniera. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Entonces viene él y dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Wow, o sea que le está dando directo a la cabeza. A la cabeza. Entonces realmente el ladrón aquí son los fariseos y representan la religión. El sistema religioso. Definitivamente. Esto ha dañado tanto a la iglesia, Marvin, porque yo creo que el centro del evangelio es tener esa comunión con Dios, vivir el evangelio, el estar libres, como dice Cristo en Juan capítulo 8, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ajeno a la religión, Pastor Marvin, muchos dicen que en la iglesia es donde más problemas psicológicos hay muchas cargas de culpabilidad, cuando realmente el evangelio libera y nos da paz. El problema, Coronado, es que en la iglesia tenemos muchas ideas que no son bíblicas. Entonces, ese es el problema. Entonces eso hace que la gente sea esclava y no libre. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez va a sonar muy fuerte, el deporte. El deporte se pone prácticamente como un tema debatible, porque en algunos contextos, hablando del contexto, no lo ven como algo correcto. Entonces algunos dicen, si lo hace es pecado. Entonces todo mundo, quien no tiene una información, una interpretación correcta, a todo mundo le dice que es pecado. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, aunque no sea pecado. Son ideas de personas. Por ejemplo, algunos sacan de contexto el versículo, dice que el ejercicio para poco aprovecha. El asunto es que Pablo está diciendo, el ejercicio físico para las cosas espirituales no es la gran cosa que te apoya, ¿va? Pero Pablo no está diciendo que el ejercicio no es bueno para la salud. Está aplicándolo en el contexto de la vida espiritual, de la vida de piedad. De hecho, Pablo conocía el contexto deportivo. Él utiliza. El atleta. Sí, dice que si el que lucha como atleta, dice, si no lucha legítimamente, entonces no va a recibir el premio. No va a ser coronado. Entonces, si el deporte realmente como tal fuera pecado, ni siquiera hubiera utilizado una aplicación de un mensaje espiritual acuñándolo con esa figura del atleta. De hecho, en Hebreos 11, aunque no sabemos si fue Pablo quien lo escribió, el que escribió Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Marvin, por lo que has leído en los evangelios de Cristo y también con relación al tema de los religiosos, o sea, los fariseos representan el sistema religioso, no del evangelio que liberta. Por ejemplo, de lo que has leído, Cristo atacó mucho a los fariseos porque ellos implantaron un sistema religioso. O sea que le dice generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. O sea que él utilizó un lenguaje muy fuerte porque realmente dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Voy a poner un ejemplo claro que está en la palabra, y es que la gente se sorprendía de que Cristo comía con pecadores y publicanos. Y los fariseos, hablando de la figura del ladrón, no compartían esa idea. Porque los fariseos se creían tan santos, digámoslo así, que creían que juntarse con esa gente era contaminarse. Y Jesús viene a romper los paradigmas. Y te dije claramente cuando lo estabas explicando, les dio en la cabeza, porque a la religión así hay que darle. Hablando de la religión, pues del sistema religioso, no de la esencia del evangelio que viene a darnos paz, nos viene a dar libertad, no libertinaje, sino libertad. Por ejemplo, Cristo coloca de ejemplo el odre, ¿verdad? Dice que odres nuevos deben de recibir el vino nuevo. Así es. Porque el odre estaba fabricado de pieles de animales. Entonces, cuando el vino se fermentaba, se estiraba. Y si le pones más, se revienta. Se revienta. Entonces, con esto está diciendo que Cristo vino a darnos un odre, o sea, el evangelio. Así es. Y ese vino como un sistema diferente al sistema de los fariseos y de los religiosos. Por eso es de que cuando Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque dice, enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos y saduceos.
¿Hay legalismo actualmente en la iglesia? Definitivamente. Hasta en las mejores iglesias. Ahora, ¿cuál sería el punto de reflexión entonces en este punto? El punto aquí es que cuanto más conocemos de la Biblia, más libres somos. Porque de alguna manera las vendas se nos quitan y nosotros somos libres, aunque por amor a la gente tenemos que limitarnos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Hablemos del uso de una calzoneta en el varón. Calzoneta. Hay contextos que la calzoneta es haragán, no hace nada, pero realmente esa es una idea puramente legalista, porque la calzoneta es un vestuario cómodo, ¿verdad? Eso no significa que la persona que la usa es una persona haragana, pero esa es la imagen que algunos colocan y es la manera para decir no usen eso los pastores ni los cristianos. Yo he encontrado en la historia, por ejemplo, la ubicación de cómo deben de estar los hombres y las mujeres. En una época los hombres estaban de un lado y las mujeres estaban de otro lado. Entonces dividía en ciertas familias, pero eso, ¿quién lo metió en la iglesia? El otro asunto es que nosotros no tenemos corbata. En el contexto pastoral, claro, la corbata pues representa pues de alguna manera una buena presentación, pero el asunto es que no usamos una corbata, o si no la usamos, decir que somos menos espirituales, claro, por ejemplo. Y recordemos que la corbata del saco es de la cultura española. No es propia de Guatemala. Yo quisiera predicar con playera, Jorge. Por el calorcito que hay, pero por supuesto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Para que duerma tranquilo. Bueno, pero tenemos que avanzar porque hay otros textos más. Por ejemplo, Mateo capítulo 18. Así es. Vamos a leer propiamente el versículo 20, hermano Marvin, y nos vas a explicar cuál es el verdadero contexto y en la manera como se ha aplicado en la mayoría de casos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Escuche lo que dice la palabra. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Regularmente la idea que se tiene es que a un culto, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración, entonces decimos, está la promesa de lo que Dios dijo. Llegaron 10, 15, estamos más de la promesa. Entonces el asunto ahí es que ¿qué pasa cuando llega solo una persona? Alguien dice, pastor, yo quiero llegar a ayunar todo el día. Como no hay nadie más, entonces pareciera que el Señor no está allí. Sí, porque claramente dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como que si, o sea, que si solo una persona no está, el Señor no está ahí. Entonces el asunto está que en el versículo 15 dice, por tanto, vamos al contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No perdamos de vista que dice, si tu hermano peca contra ti. Ahora, el punto aquí es el siguiente, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo? Los que están peleados. Los que están peleados del versículo 15. Entonces, cuando se congregan en el versículo 20, son los que están congregados, pero que ya arreglaron el problema. Entonces, si Pedro hubiese entendido que se refería al culto, en el versículo 21 dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, él no está pensando en culto. Exacto. Y por ejemplo, estoy recordando otra narrativa de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, luego ve y ponte de acuerdo con él y entonces presenta la ofrenda. Siguiendo la misma línea de pensamiento. Quiere decir entonces que si una persona entonces llega a orar, seguramente Dios lo va a escuchar. Definitivamente, porque la promesa es que el que clama a Dios, Dios le responde. Y esto tiene sentido en el verdadero contexto, Pastor Juárez, que nos estás explicando atinadamente, porque qué mal es que uno esté congregado en un culto, no solo en el templo, sino en una célula, en una casa, con los jóvenes, femenil, caballeros, y realmente en esa reunión tener 2, 3 personas que no se llevan, o sea, incomoda. Y lo peor de los casos es que la gente sabe que ellos no. Para ponerlo un poquitito más práctico, dice que si yo con mi esposa no me llevo bien, mis oraciones tienen estorbo, dice. El apóstol Pedro. Mis oraciones no son escuchadas, están estorbadas porque yo no tengo buena relación con mi esposa. Entonces, el verdadero contexto es que cuando en el culto, como hijos de Dios, porque a veces podemos diferir en ciertas ideas, un malentendido, cualquier cuestión. Cristo aún en esas reuniones quiere que estemos bien. Sí. Esa es la idea, y no tanto donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, en el sentido de una reunión de oración. O sea que el punto no es la cantidad, sino la calidad de relación. Exactamente. Entonces, en ese sentido,
Creo que cuando una persona está en comunión con Dios, seguramente Dios lo va a escuchar. Ahora, no está de malo decir que habemos más de la promesa. Claro, claro, o sea que cuanto más hayan, mejor. Sí. Pero el contexto del pasaje no es tanto de culto ni de ponerse de acuerdo los que se llevan bien, sino los que se llevan mal. ¿Ya notó la importancia de colocar el texto en el verdadero contexto? Si no, se vuelve un pretexto. Siga con nosotros porque vamos a continuar con otros textos bíblicos para ponerlos en su contexto correcto. La Biblia es la palabra de Dios, pero seamos honestos, algunas veces es confusa y fácilmente podemos malentender lo que Dios quiere comunicar. La buena noticia es que no tiene que ser así. En este video te ayudaremos a entender cómo puedes acercarte a la Biblia de una manera que te ayudará a que tenga sentido. Todos hemos pasado por ahí. Alguien malinterpretó y confundió lo que tratamos de decir. Esto nunca acaba bien y puede causar muchos problemas, heridas o frustraciones. Si la gente tomara el tiempo de comprender la intención de lo que dijimos, nos evitaríamos muchos problemas y, por supuesto, nosotros deberíamos hacer lo mismo con los demás. El mismo principio aplica cuando nos acercamos a la Biblia. De todas las cosas, lo que menos quisiéramos es no comprender o no aplicar correctamente la palabra de Dios. Cuando leemos o estudiamos la Biblia, es nuestro deber tratar de comprender cuál era la intención original cuando se escribió el libro. ¿Cómo podemos hacer esto? Una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando estamos leyendo la Biblia es poner mucha atención al contexto. El contexto es la llave que abre el significado del texto y le da el potencial de tener una aplicación personal hoy en día. ¿Qué es el contexto? El contexto se refiere al amplio mundo en el que el texto fue escrito. Cuando le ponemos atención al contexto, somos como detectives. No tan rápido haremos una conclusión o interpretación acerca de algo, hasta que tengamos la suficiente evidencia para tener un entendimiento acertado. Hay dos tipos de contexto que debe comprender cada persona que esté leyendo la Biblia. El primero es el contexto literario. Cuando ponemos atención al contexto literario, buscamos cómo el versículo o pasaje que estamos leyendo encaja en el panorama del texto que lo rodea. Esto significa que debemos comprender pasajes de la Biblia así, a la luz de las palabras y las oraciones que lo rodean, a la luz del mensaje del libro en el que se encuentran dichos pasajes y a la luz de lo que la Biblia entera dice. El contexto literario es importante para ayudarnos a comprender un pasaje en su intención original. También hay otro contexto que es igual de importante, pero a menudo olvidamos, llamado contexto histórico. Aunque los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, hay un elemento humano en ellos. Cuando prestamos atención al contexto histórico, buscamos comprender el mundo y la cultura del autor, los lectores y las personas en el libro cuando fueron originalmente escritos. Los libros de la Biblia fueron escritos por seres humanos como nosotros. Cuando estaban escribiendo los libros, estos autores tuvieron inspiración divina única, pero en la mayoría de los casos no significó que la escritura fuera dictada directamente de Dios. Por el contrario, Dios les permitió comunicar su mensaje usando su creatividad y propio estilo de escritura, de modo que las personas que lo leyeran comprendieran. Los autores también estaban escribiendo a un grupo específico de personas que tenían su propia cultura, cosmovisión y trasfondo, a quienes llamamos primeros lectores. Estos primeros lectores estaban enfrentando sus propias dudas, problemas y batallas que el autor estaba tratando de responder para ayudarles a tener la perspectiva de Dios y vivirla. Claro, necesitamos reconocer que estamos a miles de años del contexto histórico de los libros de la Biblia y vivimos en un mundo completamente diferente. Debemos de ser cuidadosos en no leer la Biblia con nuestro propio mundo y cultura. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Tenemos que identificar y dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestra cultura y nuestra mentalidad del siglo XXI y después transportarnos al mundo y mentalidad del autor, sus lectores y la gente en la historia. Entre más podamos sumergirnos en su mundo, sus palabras tendrán mayor sentido para nosotros hoy en día. Si no hacemos nuestro mayor esfuerzo en comprender a ellos y su mundo,
probablemente malinterpretaríamos el mensaje que está siendo comunicado originalmente. De hecho, podría ser difícil diferenciar las verdades eternas, lo que Dios quiere que apliquemos, y las cosas que eran culturales. Entonces, mientras más podamos comprender el contexto histórico de cada libro, más vida cobrará, y el mensaje eterno de Dios será mucho más claro. En resumen, hay dos tipos de contexto que necesitamos buscar cuando estemos leyendo la Biblia: el contexto literario y el contexto histórico. Cuando aprendemos cómo usar ambos para comprender la intención del mensaje original de la Biblia, entonces experimentaremos el corazón de Dios en su palabra en un sentido más profundo. Damos gracias a Dios por estos espacios que el Señor nos permite para llevar bendición a tu corazón. Bienvenido al programa. Aquellos que se están incorporando, estamos hablando de la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? Y con el pastor Marvin Juárez, el invitado de esta semana, estamos abordando la segunda parte del tema, el contexto bíblico. Nos estamos gozando porque estamos aprendiendo el verdadero contexto de textos que hemos sacado de contexto. Vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia. Bien conocido el pasaje y creo, pastor Marvin, que lo hemos utilizado para evangelismo. Lo voy a leer literalmente como dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo hasta yo lo he usado para evangelizar. No, y miren, antes de explicar esto, Pastor Coronado, creo que es bueno decir lo siguiente. El hecho de que en Juan 10:10 el ladrón no sea Satanás, no implica que él no robe, no mate, ni hurte. Pero es mejor explicarlo desde la perspectiva de Pedro. Dice que el diablo anda como león rugiente. Ahí sí claramente es al diablo, ¿verdad? Sí, pues. Y cuando decíamos en Mateo 18 que el congregarse, estar 2, 3, 4, no está malo, buenísimo. El asunto está que el pasaje no está pensando en eso. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, en Apocalipsis 3:20 lo ocupamos evangelísticamente. Así es cuando le hacemos la invitación a una persona inconversa y no creo que sea mala la idea. En mi caso, antes de que continúes, yo lo analicé en esa perspectiva evangelística cuando nos enseñaron métodos de evangelismo. Exacto. Y ese texto estaba como parte de la invitación cuando uno evangelizaba, ¿verdad? Presentaba el amor de Dios, presentaba que el hombre es pecador, las cuatro leyes espirituales. Y al final en la invitación, el que diseñó ese plan de evangelismo, muy bueno por cierto, estaba Apocalipsis 3:20. Entonces uno sin analizar que comete uno faltas, no que sean graves, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, está en ese plan y entonces uno pierde de vista el verdadero contexto del pasaje. Y como lo que estamos haciendo es que el Señor entre, que invitarlo a que entre. Entonces, el asunto está que el contexto aquí son 7 iglesias. Ese es el contexto. El contexto es una iglesia, la iglesia de la Odisea. Claramente. Entonces, el Señor está tratando con una iglesia que ya le escuchó, con una iglesia que ya le reconoció, pero con una iglesia que se desvió. Entonces, el contexto es de apostasía, el contexto es eclesiástico, el contexto es de cristianos que empezaron bien, pero que se desviaron. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es aquellas iglesias que se han alejado de la verdad, han sacado literalmente a Jesús. Wow. Y Él está afuera diciéndoles, por favor, déjenme entrar. Entonces, cuando lo aplicamos a un inconverso, nos salimos fuera del contexto, aunque Cristo quiere entrar al corazón de los inconversos. Podríamos utilizar otros pasajes de la Biblia. Sí, por ejemplo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que hay otros textos donde se puede acuñar para hablar el tema del evangelismo. En esta ocasión, está tirando Dios el mensaje directamente a la iglesia que se apartó de la verdad y que de alguna manera, sea alguno todavía, que pueda atender la voz de Dios de regresar al verdadero evangelio. Porque prácticamente la manera de la iglesia de la Odisea, que yo creo que muchas hay hoy en día, lo han sacado. Lo sacaron y él está en la puerta. Ni siquiera se ha ido lejos. Ahí está queriendo entrar. El problema es que la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, versículo 17, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Entonces, las iglesias que son muy fanfarronas, que son muy como que se creen que ya no le falta nada, prácticamente lo mejor no está adentro. De hecho, hablando de este mismo contexto del versículo, habla de la iglesia de Éfeso y habla la frase, el primer amor. Dejaste tu primer amor. Así Entonces es. pareciera que esta iglesia trabajaba arduamente,
pero en medio de tanto activismo se había olvidado de la comunión del Padre. O sea, la motivación para hacer las cosas no era la adecuada. Ahora, de las 7 iglesias, ¿cuál crees que es la que estaba más cerca de la comunión con el Padre? La de Filadelfia. Filadelfia. Porque es la única que La fiel. la que no reprenden, la que no le jalan las orejas. De ahí a todas le jala las orejas. Por una forma ilustrativa, esa iglesia tenía a Cristo en el púlpito. Prácticamente. Y era la iglesia misionera. La iglesia misionera. Entonces notamos cómo este versículo, de alguna manera, aunque lo hemos utilizado en el tema de evangelismo, el contexto de ese versículo es otro. Sí. Y tiene que ver con la iglesia. Y este es un llamado para aquellos que se han alejado de la verdad. Dios sigue hablando de muchas maneras, dice la Biblia, de muchas formas. Y este es un llamado, Pastor Marvin Juárez, a regresar al verdadero evangelio en medio de tanta apostasía que hay en la actualidad. Sí, porque muchos, por ejemplo, hablemos de la pandemia. La mitad de la iglesia se fue en la pandemia. Entonces, uno dice, ¿era gente que estaba conectada y se enfrió o era gente que solo era imagen y solo esperaba una pandemia para irse? Entonces, cualquiera que haya sido el grupo de personas, la invitación es, yo estoy a la puerta y te sigo llamando. Hay nuevos movimientos en la actualidad y entonces mencionan a Dios, mencionan la Biblia, pero están muy lejos de la verdad. Y se han levantado muchos movimientos proféticos, en donde dicen decir cosas del futuro, pero que al final desmienten y utilizan la Biblia a sus intereses, y notamos que la iglesia en la actualidad se va desviando del principio de la Biblia. Ese es el asunto, cuando nos dejamos el contexto bíblico. Por ejemplo, hoy en el contexto bíblico se habla de mucha fama. Los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, dejamos grupos de alabanza y le llamamos banda. Dejamos el cantante y hoy se llama salmista. O sea, todas esas cosas lo que hacen no es acercarnos al texto bíblico, es acercarnos a la sociedad que queremos que llame la atención. Un punto de reflexión para la juventud, porque nos preocupa la juventud. Dicen que en redes sociales los jóvenes tienen la capacidad de ver un video de 15 segundos y entre más chiquito es mejor. ¿Y cómo vamos a hacer con 15 segundos? Cuesta transmitir una idea. Imagínate que en la televisión, 1 hora, por ejemplo, o 40 minutos, ¿cómo hacer que estos jóvenes escuchen un mensaje de media hora? Si cuando van a las redes sociales, lo que les gusta son videos más jocosos, de la farándula, pero cuando son estudios bíblicos, una conferencia de 1 hora, muy complicado para ellos. Es un gran problema que tenemos hoy, porque cuando yo voy a algunas iglesias y me quedo en la parte de atrás, yo puedo ver a mi alrededor que todo el mundo está en el teléfono. Y la persona está predicando, la persona está dirigiendo y como que no está pasando nada para ellos, están en el teléfono. Exacto. Entonces animamos a la juventud para que utilice los recursos tecnológicos para escuchar conferencias. Hoy, por ejemplo, hablando de ideología de género, tenemos a muchos expositores. Si hablamos, por ejemplo, el tema de cómo estudiar la Biblia, bueno, hoy tienes este material a tu disposición, como hay otros siervos de Dios. Pero el asunto es que los jóvenes no les gusta escuchar conferencias. Y el problema es de que no solamente el problema de la juventud, sino de este lado del púlpito. La pastoral necesita actualizarse, necesita leer, necesita tener estrategias de comunicación más actuales. Correcto. Entonces estamos en una cultura, en un posmodernismo donde hay movimientos religiosos que se levantan y definitivamente uno tiene que poner en contexto todo lo que estamos viendo alrededor. Y claro, lo vamos a saber utilizar si vamos a la Biblia. O sea, solo escritura, analizar todos los movimientos que se levantan, filtrarlos con la palabra. Avanzamos entonces en otro texto, Filipenses capítulo 1, verso 6. Antes de irnos a un corte lo vamos a leer. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo usamos regularmente cuando alguien está enfermo. Prácticamente. ¿Será correcto o no correcto? Por favor, no se mueva de ahí. Porque al regresar, pues nuestro invitado de la semana va a responder cuál es el verdadero contexto de ese versículo de la palabra del Señor. Lo voy a leer una vez más. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV.
Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Qué gusto tenerte por acá, Marvin Juárez, como nuestro invitado a esta segunda parte del tema contexto bíblico. Bueno, resolvamos entonces Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Cuál es el verdadero contexto de ese versículo que Pablo menciona? Para poder comprender este texto tenemos que ver los versículos anteriores y los versículos posteriores. Entonces, por ejemplo, versículo 3 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Habla de oración. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vuelve a confirmar. Ahora el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué buena obra? La comunión que tuvieron los filipenses en el versículo 5. Sí. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que el Señor venga, se va a completar esa perfección de comunión. Correcto. Entonces no está hablando de que, claro, Dios te empieza un milagro y lo termina, pero este pasaje no es para aplicarlo a una enfermedad. Y lo aplicamos regularmente diciendo eso, ¿verdad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir entonces que el contexto está en el tema de la comunión. La comunión. Con Dios que no se debe de perder. Y que el Señor, yo no puedo decir, yo ya estoy perfecto ahorita, ya no tengo más que crecer en la comunión. La comunión la vamos a crecer hasta que el Señor venga. Perfeccionando. Hay otro pasaje también de la Biblia que estábamos mencionándolo fuera de edición. Entonces el tema de aquella mujer que tenía un frasco de perfume muy valiosísimo y que esto tiene que ver con el contexto cultural, pero me llamó la atención lo que me estabas comentando y no podía dejarlo a un lado, sino incluirlo, porque esta es una historia que todo mundo conocemos, porque hay un dato especialmente en el contexto cultural en el que ella presentó algo carísimo y que lo presentó como una forma profética al Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando leemos ese pasaje que, si no recuerdo mal, está en el Evangelio de Juan, el punto ahí es de que se rompe el frasco y ella empieza como a ungir los pies del Señor. Se suelta el cabello y con los cabellos. Ahora, pareciera que los predicadores nos hemos quedado solo en el costo del perfume. Era un perfume muy valioso. Caro. Pero ahí hay dos cosas más. No solo el costo, sino que una mujer se soltara el cabello delante de los hombres era una ofensa. No era bien visto en esa cultura. Era vergüenza que una mujer lo hiciera. Y la otra es que normalmente esos perfumes en las mujeres eran porque era una preparación previa para una futura boda. O sea que de alguna manera el contexto cultural nos dice que si esta mujer tenía ese perfume, era porque había grandes posibilidades de que era soltera y que ese perfume le iba a servir cuando se casara. Entonces no solamente era caro, sino que representaba para ella una de las cosas más valiosas. Qué interesante ese valor cultural de conocerlo, porque le da más vida al texto. Es decir, que ella estaba entregando algo valiosísimo, no solo por plata, sino por lo que significaba el significado que tenía, y todavía ella se arriesga porque se suelta el cabello, algo que era vergonzoso en ese momento. Y ya que mencionaste esa parte, ¿por qué la mujer en el primer siglo pues representaba culturalmente como una cuestión no tanto de dignidad a la mujer, ¿verdad? Pero Cristo en los evangelios lo encontramos siempre hablando con mujeres. Por ejemplo, María Magdalena, en Lucas capítulo 8 dice que varias mujeres le seguían. A la sepultura fueron las mujeres. Encontramos la mujer que estás mencionando del perfume carísimo, y mujeres y el Señor atendiéndolas. Sí, lo que pasa es que a lo largo de la historia, desde que el pecado en Edén, la mujer se convierte en un objeto. Y hasta el día de hoy se mira así, porque por ejemplo, haces una publicidad de llantas de tractor, sale una mujer semidesnuda ahí porque se ve como un objeto. Ahora, Él ha dignificado tanto a la mujer que la iglesia es representada como una esposa. Eso es interesante. Exacto. Entonces, el Señor tiene un concepto adecuado del género femenino y del género masculino. La cosa es que los hombres podemos ser representados como la lona, o la tela lona, y la mujer como la seda. Sí, pues. Ninguna es mejor, solo que más frágil. Exactamente. Por ejemplo, en Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Él. Entonces, desde el principio vemos que los dos tienen ese valor, esa imagen de Dios.
Te mencionaba esto porque en nuestra cultura el machismo y ahora estos movimientos que se han levantado del feminismo, o sea, como quien dice, también las mujeres podemos tomar la batuta en el hogar. Yo pienso que son cuestiones de roles y como que nuestra cultura actualmente quiere mezclar ese punto y como que el castigo para todos los varones, ¿va? O sea, por el hecho de ser hombre como que ya pecamos ahora. No, definitivamente la cultura nuestra es una cultura que está echando por la borda los principios y valores de la palabra. Exactamente. Y los principios y valores que nos han regido por historia, por largos años. Los estamos haciendo a un lado porque hoy es competencia hombre y mujer. Y realmente hay un orden en la familia para funcionar bien. Exactamente, ¿verdad? Y ese orden hay que respetarlo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Un punto de reflexión entonces con el tema del contexto bíblico como algo importante para la buena aplicación en temas que sí se podrían utilizar. Claro, no caemos en el error, ya lo dijo el pastor Juárez, de utilizarlo, pero que realmente no es el verdadero contexto donde debemos de aplicarlo. Yo creo que tenemos que leer todo el capítulo, 2 o 3 capítulos para entender un punto. Y algo importante es que aunque la Biblia esté dividida en capítulos y versículos, hay mensajes como el Sermón del Monte, que son 3 capítulos de una vez. Entonces tenemos que estudiarlos todos a la vez, no seccionados por capítulo, porque a veces partimos la historia. Y entiendo también que hay temas que continúan cuando termina el capítulo. O sea, Exacto. que más adelantito, como en el caso de Juan capítulo 9, continúa. Sí, porque tenemos que recordar que no hemos tocado las figuras del lenguaje, pero a veces hay un cambio de tema y luego vuelve a continuar con el tema que dejó. Sí, pues. Y ahí hay una explicación de acuerdo a una figura del lenguaje donde hay un cambio de tema, pero no es que a él se le ocurrió meterlo, tiene una explicación eso. En mi punto de reflexión, yo voy a analizar mejor los versículos que he aprendido. Porque uno los ha aprendido y regularmente uno los aplica porque los escuchó en su momento, porque estaba en una literatura. Entonces, este programa creo que nos va a sacudir un poquito de nuestra zona de confort. Repito, no pecamos en ese sentido de sacarlo fuera de contexto en una aplicación, pero sí es nuestro deber, como menciona nuestro invitado, pues leer el capítulo, 2, 3 capítulos, todo el tema que involucra un versículo en particular para darle el verdadero sentido. Pastor Juárez, gracias por atender la invitación y un saludito final ahí antes de retirarnos. Esperamos seguir siendo de edificación y sigan observando y escuchando este programa Punto de Reflexión. Bendiciones para todos. Nos volvemos, si así Dios permite, a encontrar en otro programa más. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.